Aunque Saint Seiya es una serie de peleas, el amor también está presente. Hay personajes que incluso arriesgan todo lo que tienen por la persona que aman, incluso sus propias vidas. Las mujeres caballero deben llevar máscara para que nadie sepa que son mujeres. Cuando un hombre ve su rostro descubierto, solo tienen dos alternativas: matarlo o amarlo. Seiya fue el primer hombre que vio el rostro de Zaina. Ella intentó matarlo, pero para entonces ya se había enamorado de él. Por eso, cuando Seiya estaba a punto de recibir un ataque mortal, Zaina usó su propio cuerpo para protegerlo, para proteger a la persona que ama. Cassius permaneció día y noche en vela durante una semana tratando las heridas de Zaina. Cuando ella despertó, Seiya ya estaba luchando contra Ayoria, quien estaba siendo controlado mentalmente y solo podría quedar libre al ver morir a alguien. En ese momento, Zaina decidió sacrificarse para salvar la vida de Seiya, pero Cassius se lo impidió. Cassius se suicidó frente a Ayoria, no para salvar la vida de Seiya, sino para evitar que Zaina sufriera. Dio su vida por la persona que él consideraba su diosa, y tras morir se convirtió en una estrella para seguir protegiendo a Zaina desde el cielo. Orfe y Eurídice vivían enamorados. Se prometieron permanecer siempre juntos, él tocando la lira y ella escuchando su melodía. Sin embargo, Eurídice murió por el mordisco de una serpiente venenosa. Orfe viajó al mismísimo infierno, conmovió a Hades con su melodía e hizo un trato con él para llevar el espíritu de su amada consigo al mundo de los vivos. La única condición era no girarse para mirar a Eurídice hasta haber llegado a la tierra. Sin embargo, fueron engañados. Con un brillo que simulaba ser la luz del sol, creyeron que ya habían llegado a la superficie. Orfe se giró para ver a Eurídice y ella quedó atrapada en el infierno para siempre. Entonces, Orfe abandonó su vida en el mundo de los vivos y se quedó en el infierno con ella para cumplir la promesa que se hicieron: permanecer siempre juntos. Kido Saori fue protegida por Seiya, cuyo pecho fue perforado por la espada de Hades. Para salvar la vida de Seiya, Saori viaja en el tiempo con el objetivo de deshacerse de la espada de Hades en el pasado, dispuesta incluso a ser castigada por los dioses y sufrir un sinfín de calamidades por ello. A pesar de ser una diosa, es capaz de hacer cualquier cosa para salvar la vida del humano al que ama.